cuando estudiamos eso en las primeras sesiones del curso, les dije que la teoría económica se divide en microeconomía y macroeconomía. Este curso se queda a nivel de microeconomía, pero también les dije que la microeconomía abarca prácticamente cuatro unidades, por llamar cuatro temas generales, que es la teoría de la demanda, ¿verdad? Que la enfocamos a través de los modelos subjetivos de la utilidad marginal, que fue uno, y después el modelo de las curvas de indiferencia, ¿verdad? En ambos modelos llegamos a establecer una curva de demanda. Entonces, y posteriormente entramos a conocer formas en que se representa la demanda, aritmética, geométrica y algebraica, e hicimos varios ejercicios. O sea, llegamos a conformar la demanda de tanto individual como de mercado. Y también vimos las variaciones de la cantidad demandada y variaciones de la demanda. Y vimos también los grados de elasticidad de la demanda, de manera que puede ser elástica, inelástica, unitaria, cuando es en función al precio, y cuando es en función al ingreso puede ser también elástica, inelástica y unitaria, pero también nos permite calificar el bien respecto al consumidor o el grupo de consumidores que lo está comprando, ¿verdad? Y por eso ahí distinguimos bienes normales de lujo o bienes normal necesario o bien inferior, ¿verdad? Y finalmente que vimos la elasticidad cruzada, que es lo que medimos es cómo varía la cantidad de un bien como consecuencia de la variación del precio de otro bien que le afecta, ya sea porque es un sustitutivo o es un rival, o porque se consume complementariamente con otro, o sencillamente no tiene nada que ver porque son indiferentes, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos también, digamos, la importancia del valor de los signos. Ok, entonces, con eso terminamos la teoría de la demanda. Ahora toca conocer el otro ente económico que estudia la microeconomía. ¿Se recuerdan cuando definimos la microeconomía? Dijimos que era la parte de la teoría económica que estudia los entes económicos individuales, tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta. ¿Quiénes son los demandantes? Los consumidores, ¿verdad? Los que compramos. ¿Quiénes son los oferentes? Los empresarios. Entonces ahora esta teoría toca la temática relacionada a la conducta de la empresa, o sea, el empresario, ¿verdad? Y primeramente vamos a conocer el campo donde acciona la empresa. Recuérdense ustedes cuando vimos la institución económica llamada mercado, vimos una clasificación que se hacía por el grado de competencia y dijimos que hay competencia perfecta cuando hay muchos oferentes y muchos demandantes, ¿verdad? Que es la única, digamos, clasificación como competencia perfecta, muchos y muchos. Es perfecta porque se supone que el mercado del producto no está intervenido y que habiendo muchos oferentes y habiendo muchos demandantes, para poder llegar a establecer el mercado, el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, van a suceder muchas transacciones de orden mercantil hasta que finalmente se establecen esos precios. Cuando uno estudia economía y ven las doctrinas económicas, hubo un autor que dice que esas fuerzas de la oferta y la demanda lo que provocan es una mano invisible que todo lo regula, que regula el mercado. Y así por eso es que se establece el precio. Y por eso es que también los liberales o neoliberales siempre proponen que no intervenga el Estado, sino que de esas leyes de la oferta y la demanda actúen por sí solas a efecto de que el mercado sea puro y por eso hablamos de competencia pura o competencia perfecta, ¿verdad? Ok, contrario a esto existe la competencia imperfecta, que eso lo vamos a ver
digámosle, en la segunda parte de esta teoría de la oferta. Ahorita esta primera parte vamos a conocer a la empresa actuando en un mercado de competencia perfecta. Pero recuérdense, tu empresa, pero en realidad el mercado es del producto que genera esa, ¿verdad? Es un producto que se comercializa en un mercado de competencia perfecta, al menos ese es el supuesto teórico. Entonces, ahí está ya, decimos que la competencia perfecta no es más que una estructura de mercado, como ya dije, donde afluyen muchos compradores y vendedores a realizar transacciones de un producto determinado. Las características de la competencia perfecta es precisamente que existe un gran número de vendedores y tan pequeña la cantidad de mercancías que ellos contribuyen a la oferta total que ninguno de ellos se halla en aptitud de influir individualmente sobre el precio, aumentando o reduciendo el monto que ofrece. ¿Entienden? Por eso es competencia perfecta, porque es tan grande la cantidad de vendedores que ninguno actuando en forma particular va a poder incidir en el precio. El precio, como ya dije, el resultado lo da el mercado como resultado de las múltiples transacciones entre vendedores y compradores. Una segunda característica de la competencia perfecta es que hay un gran número de compradores para ese bien y tan pequeña la cantidad de mercancía que cada uno corresponde en la demanda total que ninguno es capaz de influir separadamente, o sea, actuar independientemente, ¿verdad?, sobre el precio de ella, aumentando o reduciendo la fracción que compra. Estas son características, pues, que identifican a un bien que tiene un mercado de competencia perfecta. Y otra es que tanto vendedores que ofrecen, es decir, todos los vendedores que ofrecen el mismo producto, y es indiferente para los compradores o demandantes comprárselo a uno u otro, como lo den todos al mismo precio, lo cual en términos, en la jerga económica, decimos que el producto está tipificado. ¿Entienden? Porque el producto es homogéneo y por lo tanto al consumidor le es independiente comprárselo A, B o C o D vendedores porque el producto es igual, ¿verdad? Ahí decimos que el producto está tipificado. Licenciado, disculpe, ¿podría regresar a la diapositiva anterior, a la 1? Perdón, la 2. Por el clima está mera nublada, ¿va? La 2 también, por favor. Muchas gracias, Lick, disculpe. No te apena. Bueno, las otras características de la competencia perfecta es que no hay coacción alguna que impida a vendedores o compradores llevar a cabo las transacciones que desean. Es decir, no hay ninguna fuerza estatal o de otro tipo que esté poniendo barreras para que el señor A, B, C entren a comprar o para que el señor A, B y C quieran vender. No hay coacción alguna que impida eso, ¿verdad? Es decir, actúan en la forma que libremente escojan. Ni hay fuerza, pues, ni hay motivos que los fuercen a salir del mercado o les vede, o sea, les prohíba la entrada a él. No hay coacción para entrar o salir del mercado, tanto a vendedores como a compradores, ¿verdad? Eso en otras palabras. Una quinta característica es que todos los participantes tienen pleno conocimiento de las condiciones del mercado del producto, ¿verdad? Es decir, no hay nada escondido para alguien. Todos tienen pleno conocimiento, o al menos acceso o libertad para conocer el mercado del producto. Y 6, hay libre movilidad de factores de la producción y ausencia de costos de transporte, lo que supone cercanía de los mercados al centro de producción. Ahora, hay una aclaración acá. ¿Se recuerdan en el cuadrito de doble entrada que les dije yo que clasificación de los mercados por el grado de competencia? Pusimos para arriba oferta y abajo demanda, ¿verdad?
Y ahí pusimos competencia perfecta o competencia pura. La competencia pura se queda con estas mismas características de la 1, 2, 3 y 4 nada más. Esa es competencia pura. Ya perfecta es sumarle las 5 y las 6. ¿Entendimos? Por eso es que algunos libros de texto referidos al tema hablan de la competencia pura o perfecta, pero la pura se queda nada más con con los primeros 4, con las primeras 4 características. Ya la perfecta suma a estas 2, ¿verdad? Eso sí me gustó. Bueno, además de que estoy aclarando aquí al pie de esta presentación, me gustaría que ampliaran ustedes en su cuaderno de notas. ¿Estamos jóvenes? ¿Entendimos eso? Doña Ilse Díaz, ¿estamos claros con eso? Sí, licenciado. Sí, licenciado, gracias. Ok. Va a disculpar que de toda mi pantalla solo vea a un René Culacay, a la señorita Ilse Díaz, a Ligia Reyes, aunque Ligia no tiene su retrato, pues, pero ahí está su nombre. Yo para ver al resto tendría que disminuir la presentación. Muy bien, estamos con eso, ¿verdad? No hay ninguna duda sobre esas características de la competencia perfecta. Es decir, para calificar un bien, para calificar el mercado de un bien, tendríamos que conocer precisamente estas 6 características para afirmar ese producto tiene un mercado de competencia perfecta, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué es la unidad productiva? O sea, la empresa. Nosotros sabemos, máximo que muchos de ustedes van a seguir administración de empresas, cada semestre o en el mismo semestre se encuentran con varios libros de texto cuyos autores tienen y dan diferentes definiciones de lo que es la empresa o la unidad productiva. Pero para nosotros, vamos a entenderla, que es el ente económico que actuando racionalmente combina los factores de la producción. Esto va de acorde, muy de acuerdo con lo que venimos desarrollando en el curso. Les dije que cuando nosotros tomamos de ejemplo un consumidor o un empresario, suponemos que lo hacemos actuar o que está actuando de manera racional. Y la racionalidad implica, desde el punto de vista económico, perseguir el principio económico por excelencia. ¿Cuál es ese, jovencitos? Perseguir el principio económico por excelencia implicaría para el empresario tratar de alcanzar los máximos beneficios al menor costo posible. Por parte de los consumidores implicaría suponer que el consumidor tratará la manera de lograr la máxima satisfacción de sus necesidades al menor esfuerzo. Estamos claros con eso, ¿verdad? Por eso decimos acá, es un ente económico, por eso lo estudia la microeconomía, porque la microeconomía estudia los entes económicos individuales. Ya vimos al consumidor, ahora estamos viendo al empresario, al productor, ¿verdad? Entonces la unidad productiva no es más que un ente económico que actuando racionalmente combina los factores de la producción. ¿Cuáles son esos factores de la producción, jóvenes? Ya ganaron el primer examen. ¿Cuáles son esos factores de la producción? Voy a tener que preguntar de manera directa. Alguien que tenga la iniciativa de contestarme, ¿cuáles son los factores de la producción? Eso es una pregunta de parvulitos. ¿Jóvenes? Ahí tienen el libro a la mano. Y que es tierra, trabajo, capital ¿Sí? y capacidad empresarial. Correcto, muy bien. Pues esos son los factores de la producción que se supone que el empresario en su unidad productiva va a hacer una combinación racional de los mismos.
con el objeto de transformarlos en bienes o servicios necesarios para el bienestar de la sociedad y perseguir el lucro como su objetivo económico. Recuérdense que estamos en un sistema capitalista en el que las empresas, comunidades económicas persiguen el lucro, ¿verdad? Ya que las que no persiguen el lucro, perdón, son sociedades de beneficencia. Pero aquí nos estamos refiriendo a las sociedades de carácter económico que persiguen el lucro, que persiguen un beneficio económico. Muy bien. Entonces esa unidad productiva, pues desde luego, tiene unos fines o características. Primero es producir bienes o servicios, ¿verdad? Pero no lo hacen por el simple amor de trabajar, no, sino de maximizar beneficios. Y para maximizar beneficios no deben de perder de vista disminuir costos, minimizarlos, ¿verdad? Y desde luego, todo eso lo alcanzan, el maximizar beneficios, minimizar costos, lo alcanzan siempre y cuando puedan vender sus productos. Por lo tanto, estas 4 actividades son los fines o características esenciales de la unidad económica, o sea, de la empresa. Bien, pero la empresa, a juicio de los autores, cumple una función social, que es lo que pasa que vean, desde el otro punto de vista de la corriente materialista, señalan a la empresa del sistema capitalista como una unidad explotadora, ¿verdad? Pero desde el punto de vista capitalista, la empresa en realidad cumple una función social, que es la de producir bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de la población, ¿verdad? Claro que para ello tiene que emplear mano de obra, porque ya lo dije aquí arriba, hace una combinación de los factores productivos para poder obtener bienes y servicios. Y para poder maximizar beneficios, tiene que vender esos productos, ¿verdad? Entonces, desde el enfoque capitalista, la empresa, ¿cuál es la función social de la empresa? Producir bienes para satisfacer necesidades. Ahí está cumpliendo una función social, ¿verdad? Muy bien. Ahora entramos a lo que es la teoría de los costos, análisis de corto y largo plazo. Veamos pues. Cuando hablamos de corto y largo plazo, son 2 términos muy relativos, porque el corto no me está diciendo cuánto tiempo es, ni el largo me está diciendo cuánto tiempo es. Para algunas personas el largo puede ser más largo que el de otra, ¿me entiende? O más corto que el de otra, porque los términos corto y largo no dan dimensión, ¿verdad? Entonces, acá en economía hablamos de corto plazo, es cualquier periodo de tiempo, miren, cualquier periodo de tiempo en el que existe por lo menos un factor de la producción que tiene costo fijo, es decir, que no varía. Por lo menos un factor de la producción no varía. Básicamente solo cambian los costos variables, ¿verdad? Y largo plazo es un periodo de tiempo en el que la totalidad de los factores de la producción son variables, es decir, se modifican totalmente. La empresa varía todos los costos fijos o variables. Eso es lo que distinguimos como corto y largo plazo en economía. Corto, ¿por qué? Porque es un tiempo que transcurre en el que la empresa únicamente va a modificar sus costos variables. No sé si aquí... Ok. Solo va a modificar sus costos variables. Veamos. Bueno, quienes son contadores saben perfectamente esto, ¿verdad? Hay un producto del costo, es costos fijos más costos variables. ¿Cuáles serían los costos fijos? Por ejemplo, las edificaciones, la maquinaria, ¿verdad? Por decir algo, vehículos,
que tienen mucho más durabilidad. En cambio, los costos variables son los lubricantes, los aceites, ¿verdad? Todos los utensilios que se usan y que se materializan en el bien objeto u objeto producido, ¿verdad? Si son escritorios de la madera como costos variables, ¿verdad? Los remaches, los pedazos de hierro de tubos que se le ponen haciendo escritorios, ¿verdad? Si es calzado, por ejemplo, ¿qué? Voy a suponer es calzado formal de cuero, ¿va? Es el cuero, la suela, el hilo, ¿verdad? Esos son costos variables. ¿Por qué? Porque en la medida que se hagan más pares de zapatos, más se consumen. En cambio, los costos fijos en la fábrica de zapatos es el edificio, la maquinaria, ¿va? Donde cosen el calzado, donde cortan la suela, donde etcétera, ¿verdad? Toda esa maquinaria son costos fijos. Inclusive, desde el punto de vista del consumo de energía, hay en la contabilidad de costos, hay energía que se contabiliza un monto para como costo fijo y otro como costo variable. ¿Cuál sería la energía del costo variable? La que se utiliza en el proceso productivo, pero la energía que se utiliza en la oficina del gerente, en las máquinas de escribir o computadoras de las secretarias o de los técnicos de escritorio, esa es energía que es un costo fijo, porque se produzca o no se produzca en la planta de producción, ¿verdad? Esos siguen consumiendo, entonces es un costo fijo. ¿Entienden lo que quiero decir? Quienes son contadores saben mejor que yo esto que me estoy refiriendo. Nosotros entendamos entonces que cuando hablamos de costos, hay algunos costos de la empresa que se modifican como consecuencia de la cantidad de bienes que produce, de unidades producidas, y esos son costos variables. Otros permanecen fijos, como por ejemplo el edificio y la maquinaria, pero si no se produce, no se genera ni una unidad, ni un par de zapatos. De todas maneras, la empresa ya hizo su erogación, ya tuvo su costo fijo. ¿Entienden? Jóvenes, ¿no hay duda de esto? No, licenciado, todo claro, gracias. Va muy bien, entonces continúo. Dice, el propósito de este capítulo es determinar el nivel de producción que maximiza la ganancia de la empresa o de la unidad productiva. Se recuerda que el propósito de la utilidad marginal, ¿verdad? O el propósito era maximizar beneficios del consumidor, o el propósito del modelo de curvas de indiferencia en la demanda era maximizar el nivel de satisfacción, aquellos puntos de equilibrio, ¿verdad? Pero ahora, con la teoría de la oferta, lo que tenemos que lograr es el modelo que nos va a permitir, los instrumentos precisamente técnicos que nos van a permitir llegar a determinar la maximización de beneficios de la unidad económica, es decir, de la empresa. En la teoría de la demanda lo vimos con sus modelos, la máxima satisfacción del consumidor. Ahora tenemos que ver los máximos beneficios de la empresa, ¿verdad? Y para ello hay modelos, pero la característica aquí en la empresa es que hay diferentes tipos de mercado. El de competencia perfecta y el de competencia imperfecta, en donde ya vemos monopolio, oligopolio, competencia monopolística, ¿entienden? Ya son varias características en la competencia imperfecta. Muy bien. Entonces, repito, el propósito de este capítulo es el determinar el nivel de producción que maximiza las ganancias de la empresa, unidad productiva, que aquí está abreviado, ¿ah? Nivel de máxima ganancia, por favor. Ahí en sus notas, esas iniciales, nivel de máxima ganancia, que es igual al nivel óptimo económico. En la teoría de la demanda le llamábamos punto de equilibrio, pero aquello tiene su razón de ser. Recuérdense que allá teníamos que llegamos ejemplificar con la máxima satisfacción de necesidades. Y la necesidad no, teóricamente no era más que el desequilibrio psíquico o físico del sujeto. Y por eso es que buscábamos el punto de equilibrio del sujeto.
la satisfacción de sus necesidades. Aquí, ¿qué buscamos? El nivel que maximice las ganancias, o sea, el nivel óptimo económico. ¿Qué es lo óptimo? Lo máximo, lo mejor, ¿verdad? De la empresa. Por eso es que los libros de texto, le pongo los dos porque con cualquiera de los dos se pueden encontrar en la literatura del curso. Pero para llegar a esto, la empresa o la unidad económica se enfrenta a estos problemas. El qué y cuánto producir. Cómo producir, que es de naturaleza eminentemente tecnológica, y para quién producir, que es un problema social. Pero el qué y el cuánto, esto es de carácter económico. ¿Qué voy a producir? Se recuerdan que uno de los factores de la producción, como me dijo Ilse Díaz, es la capacidad de organización empresarial. Pues hay personas con mucha habilidad para llegar a determinar o detectar en la población lo que nos hace falta. Y eso va a dar respuesta al qué producir, porque tal vez las personas tienen mucho acercamiento en la sociedad y han detectado que varias de las personas han manifestado su necesidad a determinado bien, ¿verdad? Entonces eso le da idea a que tiene mentalidad empresario de qué producir. El cuánto producir también es de carácter económico porque esto va a depender de la cantidad de personas que se determinen, ¿verdad? Que determine el tamaño de mercado que va a tener el producto, cuánto producir. No solo eso, sino también estudiar el nivel de ingresos que tiene la población, porque como empresario tengo que saber tener una cantidad más o menos ajustada al costo del bien que voy a producir y el precio que le podría poner si va de acorde a la capacidad de pago de los usuarios o de los demandantes potenciales, ¿verdad? No estoy hablando de demanda efectiva, sino de las demandantes potenciales, si van a tener capacidad económica para pagar el precio del producto. Es decir, entran un montón de factores para que el empresario tome la iniciativa de producir, ¿verdad? Para poder empezar a generar un proyecto que genere un determinado bien o servicio, entra en el juego un montón de factores. Pero los mínimos son estos, ¿verdad? ¿Y cómo producir? Pues las cosas pueden producir de varias alternativas. El empresario tiene que ver cuál de todas las alternativas para hacer un bien, que existen para hacer un bien, si puede ser manual, si puede ser a destajo o compra la maquinaria. Y al hablar de maquinaria, es posible que existe una variedad de maneras de hacerlo tecnológicamente, ¿verdad? Entonces el empresario tiene que escoger aquella maquinaria que le presente menores costos, ¿verdad? Menores costos en su mantenimiento, menores costos en su operación y, ¿verdad? Y de fácil aprendizaje también, ¿verdad? Ahora, ¿para quién producir? Pues como les decía, era un problema de tipo social. Tendré que conocer bien el rango de ingresos de la población que va a ser capaz de adquirir el bien que yo voy a generar, ¿verdad? Entonces hay una serie de determinantes, pues, para poder implementar una empresa. Desde luego que por ello bueno, ustedes más adelante van a saber que existen cursos de la elaboración de proyectos en donde se hace un análisis de prefactibilidad y un análisis de factibilidad en la elaboración o en la implementación de empresas, ¿verdad? Pero lo van a ver más adelante en sus cursos. Muy bien. Entonces, la teoría nos da instrumentos de análisis para determinar el nivel de producción que va a maximizar los beneficios. Pero, al igual que en la teoría de la demanda, no se encuadra en algunos aspectos, nos encuadra aquí, son 6, ¿verdad? Pero nos encuadra en estos aspectos, en estos supuestos o hipótesis. Como siempre,
tenemos que suponer que el oferente o empresario actúa racionalmente. Ya sabemos qué significa eso. Segundo, vamos a suponer que el empresario trata de hacer óptimo el beneficio monetario, es decir, de maximizar sus ganancias, ¿verdad? Óptimo, maximizar sus ganancias, beneficio monetario. Y la empresa es tomadora de precios, el precio ya está dado. Ok, esta es otra característica, jóvenes. Toda empresa que entra a generar un bien o servicio que tiene mercado de competencia perfecta es nada más tomadora de precios. ¿Qué quiere decir tomadora de precios? Que como el producto que tengo idea de implementar, de producir yo también, ya existe en el mercado y tiene competencia perfecta, yo voy a ser uno más de los oferentes. Y por lo tanto, el precio ya lo dio el mercado con las empresas existentes o con la oferta existente y la demanda, ya lo dio el mercado. Por lo tanto, yo voy a entrar a producir, pero soy tomadora de precios. Es decir, ya el precio está dado, ¿verdad? Y entonces yo voy a generar. Si produzco a menor, mi costo es menor que ese precio, pues probablemente entre a producir siempre y cuando me satisfaga el porcentaje de beneficios que voy a tener. ¿Por qué razón? Porque mis costos pueden ser bajos, pero la diferencia de mis costos respecto al precio que ya existe en el mercado es tan pequeña que no vale la pena, porque para poderlo entrar a producir tengo que hacer una inversión de 100, por ejemplo. Y la diferencia solo me va a dar, en relación al precio, solo me va a dar utilidades del 2%, por decir algo. En tanto que esos 100, si los meto en un banco, me van a pagar una tasa de interés de 7. Y por lo tanto, mejor no lo arriesgo y me quedo en el banco ganando 7. ¿Para qué tanto esfuerzo, tanto manejo de factores productivos, si solo voy a ganar el 2? ¿Entienden? Hay una serie de juegos financieros, técnicos, lógicos, etcétera, que están detrás en la formación de una empresa y que todos hay que evaluarlos, ¿verdad? Para no correr riesgos. Por eso, el empresario siempre trata de optimizar esos beneficios. 3. La otra característica o hipótesis o supuesto, ¿verdad? El empresario busca afanosamente que sus costos de producción sean mínimos, lo cual está condicionado a la situación técnica de la empresa, es decir, la tecnología que utilice, ¿verdad? Si la tecnología le permite un mayor nivel de productividad, o sea, cuando hablamos de productividad entendamos que es la generación de unidades productivas al menor costo, ¿verdad? Con un nivel de productividad bien alto, entonces, pues hay posibilidades de reducir costos. Y 4, o como supuesto 4, se asume que cada unidad empresarial produce un solo artículo o producto. Es lo que vamos a suponer acá nosotros en esto, ¿verdad? 5, perdón, tiene relación a esto, dice, se asume que cada unidad empresarial produce un solo artículo o producto y que el precio de cada factor de la producción está dado y es constante. 5, se supone que todos los factores de la producción son de oferta infinitamente elástica a los precios existentes y el periodo de análisis de corto plazo, es en el corto plazo. Ok, entonces jóvenes, cuando digo yo aquí que se supone que los factores de la producción son de oferta infinitamente elástica, ¿qué quiere decir? Que al precio existente lo que vamos a tener es una curva de demanda horizontal, ¿verdad? Esa es elasticidad infinita, es decir, ¿por qué vamos a suponer esto? Para que las empresas no tengan ninguna limitación o carestía de factores productivos, ¿verdad? Que no se vaya a ver limitada la disposición de factores productivos. Por eso se supone o se pone como hipótesis. Y el periodo de análisis es el corto plazo, ¿va? En el corto plazo. Muy bien. Entonces, de donde el móvil principal de toda empresa es obtener la máxima ganancia.
y si no le es viable, procurará reducir al mínimo sus pérdidas. La forma más simple de obtener los beneficios de una empresa, beneficios es igual a costo total menos ingreso total. ¿Eso están de acuerdo, va? Los señores contadores? Si al ingreso total le quito los costos, lo que queda son los beneficios. Pero la forma más simple de obtener los beneficios de una empresa es esta, ¿verdad? Tanto, digamos, en forma aritmética, si conociéramos el ingreso total y el costo total. Y gráficamente o de manera geométrica, si tuviésemos por parte del contador de la empresa, contador de costos, y me da que a los diferentes niveles de producción, quiero que se vayan acostumbrando a ver este eje de coordenadas. En el eje de las abscisas ponemos los niveles de producción, ¿verdad? Aquí está, ¿ve? Niveles de producción. Y acá vamos a poner costos o ingresos de la empresa. Entonces, si dispongo a cada nivel de producción, dispongo el costo total, pues me permite hacer una curva que más o menos saldría en esta, ¿verdad? En esta forma de costo total. Y los ingresos totales sería esta de acá, esta línea recta que tiene una pendiente más o menos de 45 grados, serían los ingresos. Entonces, la forma más simple de determinar en dónde el nivel de producción que maximiza beneficios, eso quiere decir esto, ¿eh? Nivel de producción que maximiza beneficios, porque estoy aquí en el eje del nivel de producción. Es cuando se da la mayor separación entre la curva de ingreso total y la curva de costo total. La curva de costo total pasa aquí, la curva de ingreso total pasa acá. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, la técnica es bastante sencilla. Una vez trazada la curva, las dos curvas, la de ingreso total y la de costo total, entonces se agarra una regla y se va trazando una paralela a esta con el mismo grado de inclinación, se va bajando la regla y donde haga tangencia a la curva de costo total, ahí se traza. Y entonces eso nos va a permitir determinar cuál es la máxima separación entre los ingresos y los costos, que es donde obtendríamos el nivel de producción acá, que es donde maximiza los beneficios. Y ese sería el nivel de producción de una manera muy, muy sencilla, recomendar que la empresa establezca ese nivel de producción porque ahí es donde está maximizando beneficios. ¿Me están entendiendo, jóvenes? ¿O está claro esto que explico? ¿Jóvenes? Ya no hay nadie en clase. Perdón, Eli, es que Claro, Eli, que aquí estamos. a mí sí me perdí un poquito la explicación de la gráfica. Por eso te estoy preguntando si entendieron de qué forma se puede establecer la mayor abertura o mayor separación entre la curva de ingreso total, que es esta, y la curva de costo total, que es esta campana que está aquí. No, Eli, que a mí no me quedó tan claro, disculpe, si podría dar un ejemplo más. Pues A mí bueno, tampoco. por eso inclusive vamos a hacer ejercicios. Pero yo les decía que una manera muy, muy sencilla de establecer más o menos muy cerca de la verdad y bastante en forma sencilla es conociendo los costos totales por cada nivel de producción. ¿Qué quiero decir? A este nivel de producción es este su costo, a este otro es este, a este otro es este. Teniendo ese listado, quien lo da en una empresa es el contador de costos, ¿va? Y teniendo también los ingresos totales obtenidos por la venta de esos niveles de producción, podemos trazar estas dos curvas.
la curva de costo total y la curva de ingreso total, ¿verdad? Pero desde luego, todo nivel de producción en donde la curva de ingreso total supere la de costo total, que es esta que estoy recorriendo con el cursor, ¿verdad? Por ejemplo, aquí donde tengo el cursor, ¿qué curva es más alta? La de ingreso total. Correcto, o sea que en este punto el nivel de producción lo buscaría yo aquí en el eje de las abscisas, ¿va? Aquí donde tengo el cursor. Entonces, en este nivel de producción ya hay ganancia, ¿cierto o no? ¿Jóvenes? Cierto, Lick. Porque aquí tengo todos los costos, por eso dice costos totales, ahí están todos, los fijos y variables, ¿va? Pero también aquí, mire, también hay ganancia, porque la curva de ingreso total está por encima de la de costo a este nivel de producción. Sin embargo, entonces, aquí, exactamente aquí, donde se cortan a este nivel de producción, aquí estamos en equilibrio, ¿verdad? No se gana ni se pierde. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque ahí se Sí, cortan, sí. ahí se igualan. Igualmente aquí arriba, miren, a este nivel de producción, si bajo con una regla, pero en la escuadra, ¿verdad? Aquí también está en equilibrio la empresa. No gana ni pierde. Pero las empresas en el sistema capitalista no están para solo igualar costos e ingresos. No tienen sentido en el sistema. En el sistema capitalista, una empresa se implementa porque ¿cuál es una de las finalidades que ya vimos? ¿Va? Maximizar beneficios, ¿verdad? Porque no es una sociedad de beneficencia, sino que trata de ganar. Entonces aquí, ¿por qué se va a situar acá? Si aquí solo está recuperando sus costos, ¿verdad? Por lo tanto, la empresa se tiene que situar. Por ejemplo, aquí donde tengo el cursor, sigue ganando. Pero si sigue produciendo, hace más esfuerzos, y a lo que va a tender es a igualar costos e ingresos. Entonces, de aquí para acá, no está actuando racionalmente el empresario. Recuérdense que actuar racionalmente es maximizar los beneficios. De aquí para acá, tampoco está actuando racionalmente, porque me estoy dando cuenta que en la medida que aumenta el nivel de producción, va aumentando los beneficios, porque las curvas se están separando más. Pero llega un momento en el cual, aunque siga produciendo, va a empezar a reducir sus ganancias porque la curva de costo total empieza a ser ascendente. ¿Entienden? Se empieza a pegar a la curva de ingreso total. Por lo tanto, la técnica esta sencilla consiste en agarrar, después de trazar, ¿verdad? Ingreso total y costo total, trazar con una regla perpendicularmente. Yo la pongo acá y la empiezo a bajar con el mismo grado de pendiente, con la misma inclinación. Y donde haga tangencia, trazo la siguiente. Y voy a suponer que aquí hizo tangencia. Eso me significa que aquí es la máxima separación que tiene el ingreso total y el costo total. Por lo tanto, es mayor aquí el ingreso total que el costo. Por lo tanto, ahí los beneficios totales van a ser mayores. Aquí recomendaríamos que se situara la empresa estableciendo este nivel de producción porque es donde va a maximizar sus beneficios. Es irracional recomendando que siga produciendo más, porque lo que vamos a lograr es que va a ir perdiendo, que va a ir disminuyendo las ganancias. ¿Entienden eso? Esa lógica. Jóvenes. Es decir, Sí, técnicamente licenciado. no podemos recomendar que produzca más porque
va a empezar a disminuir sus ganancias. Se ve lógico, ¿ah? Pero estos son instrumentos que nos da la teoría, instrumentos generales, ¿va? Los totales, costo total, ingreso total, que se puede lograr establecer los máximos beneficios de esta forma. Sin embargo, bueno, la anterior gráfica muestra una manera tosca o sencilla de cómo se puede establecer el beneficio de la empresa. En este caso es a través de la máxima abertura o separación de las curvas de ingreso total y costo total. Sin embargo, de una manera más técnica, el nivel de producción que maximiza los beneficios de la empresa es cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Aquí pongo beneficio marginal igual ingreso marginal menos costo marginal. Miren, el empresario actuando racionalmente fijará su nivel de producción donde se da esa igualdad, ingreso marginal igual a costo marginal. De esa cuenta, entonces, resulta, por ejemplo, me voy a adelantar unas gráficas, que esto que yo hablé, y aquí hice mejor la gráfica, la curva, esta abertura, que es la que expliqué, va a coincidir con otra donde el costo marginal iguala al ingreso marginal, ¿ve? Aquí. Y es donde nivel de producción, pero esto es más preciso, más exacto. Se están utilizando los instrumentos más técnicos, ¿verdad? Pero tiene que coincidir con los instrumentos generales, ¿verdad? Que con este mismo nivel de producción es este mismo. ¿Me entienden? Ok, regreso al orden. Entonces, los instrumentos con que vamos a llegar a determinar el nivel de máxima ganancia o el nivel óptimo económico de la empresa los instrumentos son generales, que es lo que ya vimos, ingreso total y costo total. Precisos o específicos son el costo medio y costo marginal, el ingreso medio y el ingreso marginal. Estos son los más precisos, los más exactos. Entonces, formas de establecer los beneficios, lo que ya vimos, ¿verdad? Los beneficios, ingreso total menos costo total. O bien, ingreso medio por el nivel de producción menos costo medio por su nivel de producción. Es otra forma de establecerlo, ¿verdad? Pero ya vimos que es técnicamente donde se establece el nivel de producción que maximiza beneficios donde el ingreso marginal igual al costo marginal. Entonces veamos los conceptos. ¿Qué es un ingreso total? Pues no es más que la suma de dinero obtenido por la empresa a diferentes niveles de producción. O sea, el ingreso medio, que es el ingreso por unidad producida, por el nivel de producción, me da el ingreso total. Costo total es la suma de dinero desembolsada por la empresa a diferentes niveles de producción. O sea, el costo fijo más el costo variable, ¿va? O sea, en otros términos, el costo por unidad producida por el nivel de producción me da el costo total. Son dos formas de sacarlo, ¿verdad? Depende de qué información tenga. Si tengo fijos y variables, pues la sumatoria de los dos me da el costo total. Si ya tengo el costo medio, o sea, el costo por unidad producida por el nivel de producción, me da el costo total. Muy bien. Y aquí se define qué es el ingreso medio. Pues es la suma de dinero obtenido por la empresa por unidad producida a diferentes niveles de producción. O sea, el ingreso medio es igual al ingreso total dividido el nivel de producción. ¿Verdad? Por ejemplo, tengo de ingreso total 100 unidades, pero el nivel de producción fueron 25. ¿Cuál es el ingreso medio?
Va a ser 4, ¿va? 100 entre 4. Muy bien, ese sería el ingreso por unidad producida. Estas son las definiciones. El ingreso marginal es la suma de dinero en que aumenta el ingreso total por cada unidad que se agrega al nivel de producción. En otras palabras, ingreso marginal es el incremento en el ingreso total partido del incremento en el nivel de producción. O sea, todo lo marginal lo que se mide es a través de los incrementos, ¿verdad? El incremento del ingreso total partido del incremento del nivel de producción. Ese es el marginal. Y el costo medio no es más que la suma de dinero que se desembolsa en la empresa por cada unidad producida. O sea, el costo total partido del nivel de producción. Y el costo marginal, pues es lo mismo, ¿verdad? El incremento en el costo total partido del nivel de producción. ¿Tomaron fotografía de estos? Clic. Clic. Lick, una Muy bien. pregunta, ¿esas no nos las va a subir la auxiliar como subió las otras? No sé si la licenciada, usted ya tiene estas también, ¿va, licenciada? Licenciada, está cenando la licenciada. Vean, sí, yo creo que sí, porque a ella ya le trasladé todo esto. Sí, Entonces, esa no la tengo. no le he dado esta unidad. No, no, es que yo creo que usted me había dado solo la primera unidad, pero así esa ya no. Ah, va, no Solo tenga tengo la pena. de la demanda, la que usted me pasó hace una semana, Ok, creo. por favor me recuerda que se las mande por internet al Muy bien, terminar. Lick. Está bien, Lick, Muy bien. gracias. Licenciada, Pero, ¿qué manda? No no, tengan que pena, muchas gracias. ahí se las va a hacer llegar ella. Ok, entonces, aquí tenemos las fórmulas, ¿verdad? De los instrumentos específicos o más precisos que les llamamos. Entonces, el beneficio total lo podemos establecer, pues sería ingreso total menos costo total, ¿va ustedes? El medio, ingreso medio menos costo medio. Lo medio es por unidad producida, ¿verdad? ¿Estamos claros? Por ejemplo, la empresa tiene de ingresos 100 y vendió 25 unidades que les decía. El ingreso medio es de 4, ¿va? O sea, el ingreso por cada unidad. Igual operación se puede hacer con el costo medio, ¿va? Ok, clasificación de los costos. Esta ya es la teoría de costos, ¿va? Hay costos totales, costos medios y costos marginales, como ya vimos, ¿verdad? Y ya los definimos. Pero también hay costos, esos son por cuantía, totales, medios y marginales. Hay costos por su naturaleza o forma en que se consumen. Son fijos, indirectos o secundarios y variables directos o primarios. ¿Por qué directos o primarios? Porque estos se incorporan al producto terminado. Por ejemplo, si es una fábrica de escritorios, entre los costos variables están la madera que se utiliza, los remaches, el hierro. Y estos se reflejan en el producto terminado, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman directos o primarios, ¿verdad? Pero también hay otros costos por lo que representa al inversionista. Y eso se llama el costo de oportunidad o costo alternativo. Aquí los vamos a definir. Entonces, fijos. No dependen del volumen de la producción. Es decir, aquellos que no varían de, según el número de productos elaborados y que se afrontan aunque la producción sea cero. El alquiler, los intereses, los seguros de edificios, etcétera. O sea, no se incorporan al producto de manera directa. Era lo que les decía, ¿verdad? Como no todos habían entrado, tal vez cuando empecé a hablar, si yo tengo una fábrica de calzado, para hacer calzado, digamos, con maquinaria, con tecnología,
ya tengo la maquinaria, las cocedoras, las cortadoras, no sé yo qué otras cosas utilizan, pues ya hice una inversión probablemente de $500,000, ¿verdad? 500,000 quetzales, por ejemplo, en maquinaria. Pero ese es un costo fijo, produzca o no produzca ya zapatos. ¿Me entiendes? Por eso dice aquí, los costos fijos no dependen del volumen de la producción. Es decir, son aquellos que no varían según el número de productos elaborados. Entonces, yo ya tengo esa inversión en costos fijos, en el edificio, en el camión repartidor, en la maquinaria con que hago el zapato. Son mis costos fijos. Produzca o no produzca, yo ya los gasté, ¿verdad? Ya están ahí como costos registrados en la empresa, ¿verdad? Y aquí están algunos ejemplos de qué constituye costos fijos, ¿verdad? Ahora, los variables son los que dependen del volumen de la producción y son cero cuando no se produce nada, ¿verdad? Pero si la producción aumenta, también ellos aumentan. Entonces, ni modo. No tengo costos variables porque no he producido ni un par de zapatos. Pero solo empiece a producir zapatos, los costos variables van en aumento, ¿verdad? Y aumentan más entre más número de zapatos haga. Por eso es que son variables. Porque estos van a depender del precio de los factores de la producción y de la cantidad de factores que se usen y de las unidades producidas. De eso dependen los costos variables, ¿verdad? Claro, no es la misma cantidad de cuero para hacer 10 pares de zapatos que si voy a hacer 50, ¿verdad? Para 10 pares de zapatos son 10 pares de cintas o cuerdas para amarrarlos, ¿verdad? Pero si voy a hacer 50 necesito 100. Necesito 100 cuerdas, pues, o sea, 50 pares. Y así va aumentando. Entre más aumente el número de bienes producidos o la producción, los costos variables aumentan. Los costos fijos no, estos son una inversión que se hace al inicio, ¿verdad? A no ser pues que se cambie posteriormente la capacidad de producción, cambiando todo el equipo. ¿No tenemos duda de eso, jóvenes, o comprendemos? Todo claro, Lick. Muy bien. Y los costos, bueno, costos totales, son las erogaciones totales que efectúa la empresa en el proceso, ya sea donde se suman fijos y variables, ¿verdad? Ahora, el costo de oportunidad o alternativo, ¿qué es lo que representa para el inversionista? Es la valoración de la mejor opción que se dejó de hacer o rechazó, o sea, el valor de la mejor opción rechazada. Por ejemplo, con 100 compro una camisa o invierto en un banco. Entonces, para comprar la camisa, este sería el costo. El costo es lo que se deja de ganar. ¿Me entiendes? Si invierto esta cantidad de dinero en un banco, probablemente voy a suponer gane el 7% anual. Pero si en lugar de invertirlo voy a comprar una camisa, mi costo de oportunidad son ese 7% que no gano. Entonces, si no gano, es un costo de oportunidad que dejé ir. O sea, definiéndolo, es el valor de la mejor opción que se deja de percibir o de la opción que es rechazada, ¿verdad? Dejo de hacer aquello que me pudo haber generado tanto. Pues ese tanto se constituye como mi costo de oportunidad por hacer lo que estoy haciendo hoy. Por ejemplo, el hecho de asistir a clases presenciales, muchas veces, es decir, si nos fijamos, tenemos muchos costos de oportunidad. Rechacé una invitación al cine, por ejemplo, ¿verdad? Ese es mi costo de oportunidad, no haber ido al cine, por ir a recibir clases, ¿me entiende? A eso se refiere, pues, que es la alternativa o costo alternativo para el inversionista, ¿verdad? Ok, entonces les voy a dejar planteada esta tabla, la cual deben de pasar ustedes a un eje de coordenadas cartesianas, en donde, pues, los niveles de producción, ya saben que los tienen que poner. Voy a suponer que si este es el eje de coordenadas, aquí está el punto de origen 0, son las abscisas y estas son las ordenadas.
En las ordenadas se pone la variable independiente. En este caso sería estos costos, los costos, ¿verdad? Que estoy refiriendo acá. Y en las abscisas se ponen el nivel de producción. Rápidamente, solo que hagan un vistazo, tendría que quedar esto así. Miren, yo recomendaría que cada curva, aquí está curva de costo total, curva de costo variable total, costo fijo, costo fijo medio, costo variable medio, ¿verdad? Aquí están los niveles de producción. Entonces, más o menos así, necesito que ya para el día siguiente, como son las 8:21, pues solo copien el cuadro este, donde tenemos que al nivel de producción de 0 existe un costo total de 120, ¿verdad? ¿Cómo se constituye el costo total? No es más que la sumatoria del costo fijo total más el costo variable total. Entonces, en ceros obtengo costos fijos, pero cuando ya produzco uno o una tonelada o un ciento, lo que sea, tengo un costo total de 180 y costos variables, como ya produzco, ya tengo costo variable de 120, ¿verdad? Perdón, ya tengo costo variable de 60 y un costo total, o costo fijo total de 120, ya tengo entonces 180 y así, ¿verdad? Cuando ya tengo un nivel de producción de 3, siendo el costo fijo de 120, pero ya me suben los costos variables a 90. Por eso digo que los costos fijos son fijos, que están a cualquier nivel de producción. Es el mismo edificio, la misma maquinaria que sirve para producir 60, para producir estas diferentes cantidades, pero que los costos variables van en aumento en la medida que crece la producción, ¿verdad? Cuando produzco 1 son 60, para 3 ya gasto de costos variables 90, para 5 140, para 7 420, para 9 880, ¿verdad? Entonces, el costo medio fijo es el costo total partido del nivel de producción. Entonces, 120 entre 0 es infinito. ¿Están de acuerdo, verdad? Pero ya acá, como estoy sacando el costo medio fijo, 120 entre 1 son 120, ¿verdad? El costo fijo total entre 3 son 40. Entre 5, 24. Costo fijo total entre el nivel de producción me da el costo medio fijo, ¿verdad? Me da esta columna. ¿Entendimos eso, jóvenes? Sí, licenciado. Muy bien. Ahora bien, el costo variable medio, ¿qué es? El costo variable total entre el nivel de producción. 60 entre 1, 60. 90 entre 3, 30. 140 entre 5, 28. 420 entre 7, 60 y finalmente 880 entre 9, 97, 70. Ahora, ¿cuál es el costo medio? Es dividir el costo total entre el nivel de producción. Y entonces, si tengo dudas, me voy a estas presentaciones, a estas, ¿verdad? Donde empezamos a definir qué es cada una de esas, ¿entienden? Y entonces ahí me aclaran cómo saco cada columna. Pero yo creo que con esta explicación ya todos comprendimos, ¿verdad? El costo medio no es más que el costo total entre el nivel de producción. El costo variable medio, en lo medio significa por unidad producida, ¿ah? Entonces el costo variable entre el nivel de producción. El costo medio fijo es el costo fijo entre nivel de producción, ¿verdad? Entonces, como prácticamente ya van a tener esto, es de hacer el eje de coordenadas, pero fíjense bien, miren, aquí estamos dando estos rangos, ¿verdad? En los niveles de producción no hay para dónde, de uno en uno, pero aquí más o menos de 100 en 100 y les tiene que salir más o menos una gráfica de este tipo.
para comentarla ya el día lunes, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, jóvenes? De momento Charo. no, Lick. Bueno, entonces voy a dar por terminada la, es decir, la clase de hoy.